viene lo que yo llamo el primer cachetazo a la democracia, el 24 de diciembre del año 1986, cuando se dicta la ley de punto final, ¿no es cierto?, el 23.492, donde se decía que, escuetamente lo digo, que si en el término de 60 días corridos, incluía sábado, domingo, fiesta de guardar, Navidad, Año Nuevo, la feria de enero que ya venía, si en esos 60 días corridos no se había citado a militares, personal policial, fuerza de seguridad, servicio penitenciario, hubiesen sido indagados o citados a indagatoria por los crímenes cometidos en ese periodo, se consideraba que quedaba extinguida de pleno derecho a la acción penal. Tremendo. Yo en esa época estaba en la Cámara, entonces sé que yo había estado en el 84. No tenía nada que ver con la parte penal, pero sé que se pusieron en movimiento todas las cámaras del país. Pero la de Córdoba me consta, porque yo llegué el 1 de febrero, no tenía escritorio, no tenía silla, máquinas, usaban las máquinas, las mecánicas, ¿no?, de aquella época, no tenía nada porque estaban trabajando activamente. Por supuesto se suspendió la feria para la parte penal, y cuando se cumplen los 60 días ya habían sido citados muchísimos militares, un término aproximado de 450 militares de todo el país. O sea que esta primera intentona de que no se juzgara se había frustrado en parte por la positiva reacción que tuvieron las cámaras federales.